Vamos, más o menos es el número. Em, bueno, la clase pasada, eh, Constantino les dio los contenidos. Entiendo de que terminaron la introducción, ese repaso que hacemos normalmente porque, bueno, hay muchos conceptos que vale la pena recordar cuando hicieron procesamiento de imágenes. A lo mejor después algunas cosas se borran rápido. Están haciendo una carrera con un montón de contenido y bueno, vale la pena reforzar algunas cosas porque después cuando vamos a empezar a hacer ejercicios y vamos a meternos en modelos más complejos, necesitamos que estén frescos esos contenidos que vieron antes. Sobre todo lo que es manejo de básico, ¿no? De imágenes, de cómo se codifica una imagen digital en la memoria y cómo la podemos manipular, cómo entender esto de los canales RGB y que son esas matrices que nosotros podemos después alterar y jugar específicamente con valores que están en esas matrices y cómo eso impacta en la imagen, en los colores y demás. Bueno, esa parte es importante y bueno, esa es la parte digital. Y hoy vamos a ver un poco esta unión entre lo analógico y lo digital. Porque para poder hacer visión por computadora, eh, partimos de que, a ver, la aplicación más típica es tomar imágenes con una cámara y analizar con modelos, con distintas técnicas, esas imágenes y después sacan un resultado. Puede ser una predicción, una clasificación. Hasta incluso puede ser generar contenido, ¿no? Con los modelos generativos que hoy existen. Pero todo parte de una imagen, de una foto. Y la forma de obtener esa foto, estamos hablando de fotos reales, ¿no? Hoy en día vemos fotos creadas digitalmente con mucha facilidad, que ya no distinguimos si son reales o no. Pero ese es otro asunto. En algún momento Internet estará totalmente inundado de fotos más artificiales que reales. Eso probablemente pase en algún momento. Eh, pero de todos modos, cuando nosotros queremos aplicar visión por computadora, vamos a partir de imágenes que, bueno, ya les digo, pueden provenir de un origen artificial, pero lo que más nos llama y nos mueve en esta materia es tomar algo del mundo real y aplicarle modelos. ¿Por qué? Porque, bueno, eso nos permite después, no sé, por ejemplo, trabajar o armar un sistema o por implementar, no digo armar de cero, ¿no? Pero implementar algún sistema de calidad en una industria, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, las cosas físicas siguen existiendo y se fabrican y las quiero ver si están bien fabricadas, por ejemplo. Entonces podría tener un sistema que mediante cámaras puede detectar defectos en las piezas. Bueno, casos como eso que vamos a ir viendo, aplicaciones, la idea es que vayamos en el recorrido de esta materia, veamos aplicaciones concretas en la industria, ¿no? Cuando digo la industria no me refiero a los fierros y el hierro fundido, sino en general, ¿no? Todo tipo de uso profesional, o comercial, del computer vision. Así que bueno, refuerzo esto. Partimos de imágenes que vienen del mundo analógico, que las tenemos que capturar. ¿Y con qué? Y bueno, con las cámaras. Eh, y ahí es donde esta clase se va a transformar un poco en una introducción y una vista general de cómo se llega a transformar una imagen del mundo real
al mundo digital. Entonces esto va a parecer por momentos una clase no de Python ni de nada parecido, sino de un poco de física en algún momento y de fotografía. No sé si alguien de ustedes alguna vez hizo fotografía, tiene las nociones de fotografía. No sé si alguien quiere contarlo, no sé qué sabe hacer con cámaras. Eh, Porque hoy lo natural, lo que vemos es que todo el mundo saca fotos con un teléfono celular, que reemplazó en gran medida las cámaras de fotos. Hoy difícilmente alguien se compra una cámara de fotos, eh, o de filmar, ¿no? O de video. Eh, pero sí todos tenemos un celular y con eso filmamos y demás. Bueno, el celular casi mató a la industria, entonces, de cámaras de fotografía. Me refiero a las de consumo, ¿no? La maquinita para sacar fotos en las vacaciones. Por supuesto, hay cámaras profesionales y hay gente que se dedica y hace muy bien esa profesión de la fotografía, pero es alguien, son personas que, bueno, que son contadas con los dedos de la mano, ¿no? Y que se valen de artefactos que tienen tienen todos estos principios de lo que vamos a ver acá. Que está bueno conocerlos, porque para sacar una buena foto es importante entender todas las variables que hay y se van a ir sorprendiendo de lo difícil que es sacar una buena foto. Por supuesto, a ver, hay cámaras que hoy ya tienen un nivel de automatismo, donde usted aprieta un botón y la cámara y la foto sale bien. Sí, eso pasa, pero si queremos una foto más específica, eh, es importante conocer todas las variables que influyen encima unas sobre otras. No es que digo, bueno, si ajusto voy a mencionar unas cosas que vamos a ver después, no sé, toco la apertura del diafragma y eso, ¿cómo me impacta en que la foto salga enfocada o no salga enfocada? Bueno, esas cosas, esa interacción entre las variables, también es importante entenderlas, porque después ustedes tocan acá y se les rompe en otro lado. Eh, bueno, entonces todos esos principios que aparecen en una captura fotográfica los vamos a ver acá. O la mayoría de ellos, ¿no? Y cosa que después, algún día ustedes tienen que comprar una cámara o seleccionar una cámara para un uso de computer vision, tengan una noción por dónde empezar. Eh, Porque si no, que no van a poder usar un celular en una aplicación industrial. Y no, van a tener que comprar otro tipo de cámaras. Bueno, ¿a dónde salen corriendo a ver qué demonios comprar? Bueno, eso creo que esta unidad los va a ayudar en ese sentido. Y es un elemento fundamental de la visión por computadora. No es solamente le subo imágenes a un modelito, se lo doy y que me diga qué hay acá, sino que todo el recorrido desde de cómo se forma la imagen, que no es más que luz, que capturamos de algún modo, cómo se transforma eso en algo digital. Así que bueno, sin más introducción, vamos un poco a los bifes y vamos a empezar a hablar de qué es una cámara. Y esto parte del concepto de cámara oscura, que es algo que tiene ya muchas décadas y que es, por eso se ve así, ¿no? Como antiguo en blanco y negro, porque esto es concepto que, bueno, justo acá no tengo la parte histórica, pero la podemos ver en Wikipedia, lo que es la cámara oscura, y fíjense que viene del siglo XVIII, el concepto de cámara oscura, que después podemos reproducir eh, con artefactos y cosas hasta de la casa, ¿no? Pueden agarrar una caja, hacer un agujero y replicar estas cosas que vienen de la antigüedad, que son una genialidad, y que esos conceptos que parecen tan antiguos hoy
siguen totalmente vigentes con otras tecnologías, pero la física es la física y eso es inalterable. Así que bueno, ¿qué es la cámara oscura? Bueno, básicamente la podemos recrear con algo como esto. Es una caja con un agujero, un orificio, donde una imagen que está enfrente eh, tiene cuando hay luz del ambiente, la luz refleja sobre los objetos y la luz se mueve en todas direcciones y entonces imaginemos que eh, la luz que trae la información de color de esta vela, en este caso, como si fueran haces de luz, pasan por el orificio. Entonces, la punta acá de la llamita que está acá, donde está la A, imaginemos como si fuera una recta, como se transmiten los rayos de luz, pasan por el orificio y em, bueno, se reflejan de este lado de la caja, del lado em, opuesto, donde está el orificio, y que la idea, ¿cuál es? ¿Cómo funcionaba la cámara de fotos? Bueno, con un material donde esta imagen que se replica del exterior, se replica dentro de la caja, lo hace sobre un material fotosensible. O sea, un material que yo puedo exponer a esa luz, donde se va a grabar, como es fotosensible, después de cierto tiempo, la imagen se graba en ese material y entonces después yo con algún mecanismo hago que eso se transforme en una foto. Eh, ¿Cuál es acá bueno, la curiosidad? Que, claro, la imagen se, se va a replicar, pero invertida, porque fíjense justamente cómo van los rayos de luz y cómo entonces la imagen internamente estaría invertida. Y después no es problema, porque si esto es una foto, la foto sale al revés, doy vuelta a la foto y punto, ¿no? Eh, pero internamente sepan que la imagen estaría de este modo. Bueno, este principio, esto que era, por eso cuando vemos las cámaras antiguas, tenían forma de caja. Había un tipo ahí que se tapaba con una tela para que no entre la luz y no vele el material fotosensible, eh, porque ahí la foto se quema, se pone toda blanca, si entra demasiada luz, entonces es muy, el material es tan sensible que con el solo hecho de abrir una puertita así, el material se vela, ¿no? Es la llamada fotovelada, es que entró tanta luz que quemó todo el material y no entró en la medida que tenía que entrar. Entonces, por eso todo ese cuidado de que solo entre la luz adecuada. Eh, bueno, así es como se genera la fotografía, ¿no? Encontrando ciertos materiales capaces de grabar esa imagen. Pero esta caja sin material fotosensible de atrás funciona de todos modos. Si ustedes hacen un artefacto como este, que no hay ninguna ciencia, lo que estamos viendo ahí, lo pueden ver en internet, van a ver que este fenómeno lo pueden ver de algún modo. De hecho, cuando hay un eclipse, ustedes hacen algo así, no pueden mirar al sol que está siendo tapado por la luna, por ejemplo, porque se quedan ciegos, pero si ustedes arman algo así o tienen en sus casas un agujerito por donde entra la luz del sol y van a ver reflejado, no sé, en la pared opuesta de la habitación, pueden ver el eclipse en la pared. El fenómeno es el mismo. Así que, y bueno, gracias bueno, que hicimos un pequeño orificio donde pasa la imagen y permitimos que la imagen se cree del otro, se replique o se copie
del otro lado. Si yo hago un agujero demasiado grande, bueno, ya se pierde el efecto. Eh, Directamente ya no pasa la luz directamente y no vamos a poder recrear esto, pero con un orificio lo podemos hacer. Bueno, ese es el origen que da principio a las cámaras fotográficas, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, pero con tecnología más moderna. Esto ya se parece a algo del siglo XXI. Y, y bueno, y esto es hoy, esto que vemos acá, esta imagen, es un chip que tiene, habrán visto chips en alguna vez, supongo, cuando abren o vieron una plaqueta verde del televisor roto o lo que sea, habrán visto lo que es alguna vez un chip. En este caso tiene le falta una tapa, podemos decir, no tiene, está expuesto eh, lo que tiene adentro, que es un conjunto de principalmente llamados fotodiodos que componen los píxeles, y está expuesto a la luz. Así es como se ve. Eso puede tener, no sé, a lo mejor dependiendo del tamaño de este sensor, porque no deja de ser, en definitiva, esto es un sensor, puede tener, no sé, 15 milímetros de ancho o de diagonal. eh, es algo pequeño, pero es lo que termina siendo hoy lo que captura la imagen. Pero para que esto capture la imagen necesito de todo ese sistema, el orificio y la caja y demás, de algún modo tiene que existir, que vamos a ir viendo, ¿no? Parte por parte. Así que el material fotosensible que teníamos antes, que la foto analógica, el rollo de foto, que no sé si todos lo conocieron, porque muchos han nacido ya cuando el rollo ya no se utilizaba casi. eh, Entonces fue reemplazado por este bicho acá, que es el sensor de una cámara, que iría en la parte, si imaginamos esa caja que veíamos antes, en vez reemplazando ese material fotosensible. Bueno, ese es entonces hoy lo que principalmente tenemos adentro de una cámara, entre otras cosas. La tecnología que se utiliza para fabricar eso, hay básicamente dos tipos de tecnología que se llaman CCD y CMOS. CCD es una tecnología que ya está próxima a ser discontinuada, es creada por la empresa Sony, y, y anunciaron que CCD se dejaría utilizar en el año 2026, hace como 10 años que lo anunciaron, así que avisaron que con tiempo de que esa tecnología se iba a descontinuar. Em, Y bueno, por supuesto existe todavía, se utiliza y va a seguir, por más que ellos corten en 2026, va a haber un montón de cámaras que tienen esa tecnología que siguen funcionando. Y todo en favor de la tecnología CMOS. No vale la pena también, ahí estamos ya hablando de materiales electrónicos, nos estamos metiendo muy a nivel microscópico, y no vale la pena tanto detalle, pero sí sepan que hay dos tecnologías y bueno, entonces en general podemos decir que un chip de este tipo tiene bueno, la ventana que dijimos antes, que veíamos acá, que donde están los píxeles, que acá se ve como una cosa plana, pero después nos vamos a hacer un zoom ahí adentro y vamos a ver qué hay. Y después tenemos todos los conductores, los cablecitos que llevan la información de esos píxeles, se la llevan hacia el exterior, hacia la electrónica que va a procesar todo eso. Bueno, ¿qué diferencias tecnológicas importantes puede haber? CCD, que es dispositivo de carga acoplada. em, bueno, acá está lo que decía yo, ¿no? Que después que está por expirar ahora el soporte de esta tecnología para 2026. Y tiene una de las cosas principales que tiene el CCD, que la forma en que captura la foto
se llama de obturador global, o global shooter, y ahora vamos a ver de qué se trata. Y bueno, así se ve más o menos esquemáticamente cómo es cada píxel. Cada fila es una fila de píxeles que, bueno, están todos interconectados, ¿no? Y después, cuando se captura la foto, hay un momento donde se mantiene la, la cara, porque a ver, nosotros estamos convirtiendo luz en electricidad para poder digitalizarla. Lo que hace en el proceso de digitalizar una señal analógica, agarramos este, una medición que hacemos del mundo analógico, donde mido luz, en este caso, esa luz, esa cantidad de luz, la tengo que traducir a electricidad. Entonces la voy a traducir a cantidad de carga eléctrica. Hay dos componentes de electrónica que hacen esa transformación, esa transducción también se le llama. Hay un transductor que lo que hace cambia una señal del mundo analógico, nos va a permitir después convertirla a electricidad y después y será digitalizada y medida y se va a transformar en valores, en números, que son los que después nosotros podemos tratar desde la programación, desde Python. Así que estos píxeles que cargan, en un momento saco la foto, ahí todos capturan la cantidad de electricidad, la luz la traducen a electricidad, y después eso se transmite fila por fila a esto que está acá abajo, donde hay como un registro de desplazamiento horizontal, que es el que va a ir tomando fila por fila y lo amplifica y lo saca un voltaje, ¿no? De ahí ya hablamos de electricidad, ahí ya se convirtió la luz en electricidad. Bueno, la forma de hacer eso, el componente, el píxel, ¿cómo hace para convertir la luz en electricidad? Lo hace a través de un fotodiodo. Capaz que una palabra que escucharon alguna vez, pero es una de las formas que el mundo de la electrónica eh, consiguió para poder transformar la luz en electricidad. Bueno, así que esta es una forma, después aparece el CMOS, que tiene otra tecnología, es semiconductor complementario de óxido metálico, es anecdótico para ustedes ahora. Eh, Empezó a funcionar con otra forma de capturar la foto. Antes dijimos que tenía el rol el global shooter, obturador global. Esto es el rolling shooter, que es un obturador de rodadura. Ahora vamos a ver la diferencia, cómo captura una foto uno y el otro, el otro tipo de sensor. Bueno, después acá también cambia un poco el esquema, pero en definitiva también tenemos fotodiodos que representan a cada píxel y que después se transmiten de algún modo, se convierten a digital y todo eso se transforma después finalmente en una matriz de números que son los que ustedes vieron la clase pasada y vienen trabajando cada vez que trabajan con una imagen digital. Bueno, después vamos sobre eso del rolling shooter y el global shooter, ese obturador, vamos a profundizar en eso. Otra característica del sensor es el tamaño. Esto es importante, porque esto ya empieza a tener mucho sentido entender todo cómo es la superficie de captura, porque va a determinar también otras cosas. Por ejemplo, bueno, la resolución de la imagen. Si yo tengo una cámara con muchos megapíxeles, cuando hablo de mega es en millón, así que
estamos hablando de una gran cantidad de píxeles que van a estar ahí metidos uno al ladito del otro. Eh, si yo tengo más superficie, puedo albergar más píxeles. O a la misma superficie, si meto más píxeles, los tengo que achicar. Tengo que hacer una fabricación. No olvidemos que esto termina en un proceso industrial donde alguien tiene que fabricar este chip. Y si yo hago las cosas más pequeñas, la forma de fabricar es más compleja, más cara, y entonces es natural que si yo tengo a la misma superficie, meto más píxeles porque quiero lograr una imagen de mayor resolución, el mismo método de fabricación me va a hacer que sea más caro de hacer. También puede haber una cuestión comercial donde, bueno, quiero más megapíxeles y es una característica que la vendo más cara porque la quiero vender más cara, pero a lo mejor me sale lo mismo fabricar uno que el otro. Puede pasar eso, pero en general acá vamos a decir que, y es lo que pasa en el mundo de las cámaras, es que quiero más resolución, que es una característica muy buscada, y el sensor va a ser más caro y el sensor es gran parte del costo de una cámara. Entonces, también, si yo no puedo achicar más los píxeles porque mi forma de fabricar ya no me permite seguir haciendo todo tan reducido, puedo agrandar la superficie y meter más píxeles. Pero bueno, voy a tener un sensor más grande, o sea, el chip va a ser más grande y puede llegar a ser un problema. Quiero meter esto en un teléfono celular y a lo mejor una restricción el tamaño. Ahora lo meto en una cámara más grande, que va a ser una cámara industrial, que no tengo problema de tamaño, y bueno, entonces en ese caso no es una restricción. Bueno, del tamaño, ¿qué podemos decir? Muchas veces los fabricantes le ponen tamaños en pulgadas y le ponen en sensor format type y tienen 1 pulgada o 2/3 de pulgada. Esas medidas son de referencia, no necesariamente hablan de la diagonal, pero no necesariamente se corresponden con el tamaño preciso en milímetros o en pulgadas mismo. Es como una forma que tiene el fabricante. Algunos lo pueden respetar, otros le ponen esos valores como para decir, bueno, tengo este sensor, pero si no tengo este otro un poco más grande y si no este otro más chico. Así que ese es un valor que tenemos que consultar en todo caso en la hoja de datos y en el catálogo y para entender la medida precisa que es definitiva la que puede estar acá abajo. A lo mejor el de 1 pulgada corresponde a una diagonal precisa de 16 milímetros. Bueno, esa información usted dice, bueno, ¿para qué me sirve esto a mí? Bueno, si ustedes, por un lado, tuvieran que fabricar o elegir una cámara, a mí me ha tocado fabricar componentes en parte, no a este nivel de estar tirando estos cablecitos, eso no existe, eso se compra, ¿no? En la fábrica que hace todo. Pero armar componentes de una cámara, el sensor por un lado, la lente por el otro, el montaje por otro, bueno, hay una serie de elementos. Es un valor, es importante porque esto determina, lo vamos a ver después, el tamaño que van a ver, entre otras cosas, determina no solo la resolución, sino también el tamaño del campo de visión, que puede ver la cámara. Si yo necesito determinada superficie que tengo que cubrir con la cámara, y bueno, el tamaño del sensor es importante. Así que en una aplicación industrial son cosas que podemos llegar a prestarle atención y necesitar conocer. ¿Preguntas hasta acá? Dijimos, profe, entonces que para subir los píxeles y la resolución teníamos que tener más superficie del sensor. Y en la otra opción, por ejemplo, si yo quería tener buena resolución pero en menor tamaño, ¿cuál era? Más densidad, tengo que achicar los píxeles. Ok. Tengo que en el mismo espacio de superficie tengo que meter más fotodiodos o píxeles. Así que no me queda otra que achicarlos.
una cosa que tienen también, cuando yo achico demasiado el píxel, captura menos luz. Entonces, voy a necesitar más iluminación en la escena, o que entre en definitiva, que entre al sensor, más iluminación que en otros casos, para que la foto se vea bien, porque si no es como que se va a ver más oscura. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar las variables. Yo aumento la resolución, pero los píxeles son más chicos, capturan menos luz. Entonces, ahí es donde hay compensación. A lo mejor a ustedes todo esto no le afecta, porque hay compensaciones internas que se hacen para que después la cámara, la foto salga bien. Pero eso, si yo achico la superficie de captura en cada píxel, recibo menos luz, pero a su vez tengo mucha más superficie en todo el sensor. También, por otro lado, recibo más luz porque tengo un sensor más grande. Entonces, bueno, son variables que compensan o demás, pero que el fabricante tiene que tener en cuenta para que después el resultado de todo esto esté equilibrado y la foto salga bien. Porque una de las cosas después cuando salen las comparativas, la gente evalúa qué tan bien funciona una cámara. Una de las cosas principales es, bueno, a ver, ¿de qué sensor utiliza? Ah, mira, usa el Sony número tal, y ese sensor es más sensible a la luz que otro, entonces esa cámara como resultado va a tener buen comportamiento en la oscuridad, a lo mejor porque es más sensible, que otra. Entonces hay cámaras que las voy a elegir de acuerdo al uso que les voy a dar. A lo mejor hay unas que en la oscuridad andan bárbaro y otras que no. Cuando no anda bárbaro se ve no solo más oscuro, sino que se ve ruido. Se ve como puntitos de colores aleatorios, rojos, verdes, azules, sobre la imagen. Esos ruidos, cuando hay falta de luz, se empieza a ver ese ruido. Bueno, entonces todo eso tiene que ver con la fabricación de una cámara a este nivel. Que el fabricante trata de equilibrar y de lograr un buen producto con todas esas limitaciones. Bueno, acá una de las cosas que empiezan a aparecer es el concepto de color o monocromática. Una cámara puede ser monocromática, quiere decir que se va a ver en blanco y negro, por ejemplo, en escala de grises. ¿Y por qué querría una cámara así? Bueno, porque tienen más sensibilidad a la luz que las de color. Y para aplicaciones determinadas, fotografía satelital o cámaras nocturnas, puedo preferir ese tipo de cámaras. Y después tenemos la de color, como se ve acá a la derecha, que, bueno, sale un poco grande. La de la derecha se ve que tiene, bueno, como una gota acá, ¿no? Que es una micro lente, después vamos a ver más sobre lentes, pero esta micro gota que tiene acá de no sé qué material será, no sé si será algo parecido al vidrio, pero concentra también de algún modo la luz. En el caso del color pasa por un filtro, acá no verde, pero puede ser rojo o azul, para que el fotodiodo capture solamente ese color que nos interesa. Porque después todo eso se transmite y va a pasar a lo que ustedes ya vieron con los canales de color, RGB. Esto ya viene de origen de la captura misma. Estamos filtrando determinados píxeles, solamente agarran un color. Después hay que ver cómo se organizan, hay una forma de organizar esos píxeles en toda la superficie. Y bueno, y monocromático, acá que dice monopíxel, recibe luz de cualquier longitud de onda, cualquier color, y en ese caso van a ser más sensibles. Bueno, ahí es donde vemos en este array que está acá, o arreglo, matriz,
donde vemos todos los píxeles uno al ladito del otro. Esto no se ve, obviamente, más que con un microscopio, eh, pero es lo que pasa en esa superficie que estaba expuesta a la luz. Bueno, acá seguimos sobre esto. Tenemos de nuevo el monosensor que habla de monocromático y en este caso todos los colores pasan de largo, pasan por la lente y se capturan por el fotodiodo. Ahora, en el caso del color, vemos que tiene filtros, entonces solo determinados colores pasan. Entonces un fotodiodo va a capturar el rojo, otro el verde, en este caso de nuevo un rojo, pero se organizan de este modo. La forma en que se organizan se llama Bayer y bueno, hay una preponderancia ahí por el verde para emular, imitar el comportamiento del ojo humano, que es más sensible al verde. Entonces hay más verdes que rojos y azules. Hay 25, 25 y 50%. Eh, y bueno, entonces cada píxel va a haber un color determinado. Pues todo esto se conjuga y termina siendo lo que nos entrega el sensor de la cámara, nos entrega toda esta información en tres capas, ¿no? En tres capas de color, para el caso de la derecha, que después se traduce en esa imagen que nosotros podemos trabajar desde el mundo de la programación. Bueno, acá está un poco lo que yo decía del filtro Bayer y la forma de organización que tienen esos cuadraditos. Bien, acá sí volvemos a esto del global shooter y el rolling shooter. Acá vemos primero el global. Acá pasa algo parecido a algún modo a lo que pasa en las cámaras antiguas. Las cámaras antiguas, bien de la época del blanco y negro, y esas que yo le decía donde el tipo se metía abajo de una tela y- y- y, estaba con el flash a veces y sacaba las fotos. Esas fotos tardaban mucho tiempo en sacarse. Había que quedarse quieto, no te podías mover, pero después estabas duro ahí para no moverte y que la foto no salga borrosa y movida. Em, Hoy en día eso no pasa tanto, la foto uno dispara y es mucho más instantánea. ¿Por qué había que estar mucho más tiempo? Bueno, porque el material fotosensible no era instantáneo, era una cosa analógica y en la medida que estaba más tiempo expuesto a la luz, se iba quemando, se iba grabando la imagen en el material. Ahora la foto casi más instantánea. Pero igualmente se mantiene este concepto de antes, de que la foto para guardarse, ya sea porque viene un material analógico antiguo o una foto digital, necesita un tiempo. Acá hay una variable que es que la luz necesita cargar, eh, necesita esa carga guardarse. Hay mecanismos para guardar carga eléctrica en el mundo de la electrónica, por ejemplo, un capacitor, si alguien anduvo por ahí. Eh, Hay formas de almacenar una carga eléctrica, pero lleva tiempo. Entonces, si yo empiezo lo que le llamamos la exposición en algún punto, porque el sensor está expuesto todo el tiempo al exterior. Supongamos, está la cámara que le entra la luz y está todo el tiempo expuesto. Pero en algún momento yo tengo que empezar a registrar la foto. Entonces ahí es donde empiezo la exposición. Y es como una señal que le mando a todos los píxeles, decir, bueno, muchachos, acá arrancamos, empiecen a almacenar la carga. Para hacer eso lo tenemos que resetear. Esa carga, si no yo estoy agarrando la carga residual, lo que estuvo viendo la cámara todo el tiempo, entonces eso ya parte de un valor de una carga eléctrica que no me sirve.
Entonces los tengo que poner en 0. Reseteo y ahí empieza la exposición. Fíjense que me voy moviendo hacia la derecha y empieza a avanzar el tiempo. Entonces, cuando hablamos de obturador global, es como si todos los píxeles estarían empezando a almacenar la carga al mismo tiempo. Entonces, pasa un tiempo de exposición suficiente donde la imagen se llega a guardar, o esa carga es la suficiente como para que la imagen se haya registrado. Porque si yo hago esto demasiado rápido, muy rápido, y corro el riesgo de que la foto no salió oscura, porque no se llegó la luz a captar la carga. Si lo hago demasiado rápido, la foto sale más oscura. ¿Y qué pasa cuando yo tenía una cámara de fotos? No sé si alguien manejó alguna vez, una cámara analógica. Si yo la dejaba expuesta mucho tiempo, la foto empieza a salir borrosa. Pero ¿cuándo tenía sentido hacer eso? Y si yo saco una foto nocturna, entonces hay poca luz, poco y nada, necesito dejar mucho más tiempo expuesta, porque si no se almacenaba, el material fotosensible no llegaba a registrar, porque es un proceso temporal. Por eso cuando ustedes ven una foto de una ciudad de noche, ven esas fotos que no queda otra, quedan muy lindas, pero no queda otra, que es que los autos se ven como unas rayas, como si fueran rayos de neón en una ciudad. Tiene que ver con eso, porque tuve que dejar la cámara abierta varios segundos para que de noche se registre la foto. Y los autos que tenían luz más fuerte por los faroles del propio del vehículo, iban dejando un camino. Por eso sale movido y eso genera un efecto muy lindo para una postal, pero quizá puede ser que no sea lo que yo necesito sacar. Pero bueno, a veces no había otra manera de sacar una foto nocturna que no sea con mucha exposición. Hoy las cámaras más modernas requieren mucho menos tiempo de exposición, entonces eso casi no es un problema. Eh, pero bueno, por eso hay un proceso temporal para la foto, no es instantánea. Uno dice, no hay nada más instantáneo que una foto. Bueno, no, mentira. Necesita un tiempo. ¿Es corto el tiempo? Sí. Con poquito tiempo registro, con una cámara moderna lo puedo registrar, pero es necesario. Bueno, entonces termino la exposición y empiezo a transmitir line readout, quiere decir, voy leyendo línea por línea de la foto y lo transmito. Y esto por una cuestión ya, una limitación electrónica, donde serialmente tengo que transmitir la información de muchos píxeles. Entonces, eso es un proceso que lleva tiempo también. Entonces, está la exposición, pero después la transmisión de la foto para poder usarla desde un software lleva tiempo. Y todo ese tiempo es importante, pues yo estoy haciendo un video, necesito que las fotos se saquen, o sea, 25 o 30 cuadros por segundo para que se vea un video fluido, ¿no? Recordemos que un video no es más que una serie de fotografías puestas a cierta velocidad. Entonces, si este tiempo es demasiado grande, yo no podría crear un video, porque estaría perdiendo cuadros, ¿no? Y los FPS que ustedes conocen del videojuego, bajarían de 25, que es lo que necesita el ojo mínimo para ver una fluidez y que no se vea cortado el video. Bueno, puede empezar a pasar a que no llegan a ese valor, y entonces, bueno, ahí donde pierden calidad, ¿no? Se termina viendo una cosa entrecortada y no en video fluido. Bueno, así que Global Shooter es como que de repente todos los píxeles se ponen al servicio de la captura de la foto y se paran todo al mismo tiempo y después transmitimos.
Ahí es donde transmitimos, donde lo sacamos del sensor y lo llevamos al terreno del procesamiento. Después tenemos el rolling shooter y fíjense lo que pasa acá. Acá antes sacamos una foto y salía la foto, si un ventilador, algo que está en movimiento, yo la foto la tengo que sacar rápida, porque si no sale movido. Si ustedes le sacan una foto a un helicóptero y quieren que las palas de las hélices salgan fijas en la foto, necesitan sacar una foto ultra rápida. Y eso lo pueden hacer con un obturador global, ¿no? Con la velocidad suficiente y el sensor tiene que tener la sensibilidad apropiada para que si yo saco una foto muy cortita y rápida, haya llegado a grabarse en la imagen. Si yo saco una foto ultra rápida y mi sensor no es muy sensible, va a salir oscura. Entonces fíjense cómo las variables se empiezan a mezclar. Acá entonces volvemos al de rodadura. Y este es el proceso en cámara lenta de lo que haría una de estas cámaras. Empieza entonces el reset, como veíamos antes, empieza la exposición y después están como desfasadas, ¿no? Unas de otras en tiempo. Una limitación desde la fabricación, desde la electrónica y todos los problemas o las limitaciones que nos ponen la tecnología. Entonces, eh, este es otro mecanismo eh, que, bueno, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo algo en movimiento, como una hélice, por ejemplo, la foto va a salir muy extraña, va a salir como una cosa como la que vemos acá. No sé si hay alguna foto real, bueno, esta es conceptual, pero por ahí si buscan van a encontrar alguna fotografía sacada con rolling shooter, donde hay objetos que pasan rápido y se ven cosas extrañas. Bueno, por eso dicen más propenso a la distorsión en escenas de movimiento, pero es más barato y fácil de implementar. Entonces, por eso acá también empiezan a jugar esas cosas. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué no compro una de Global Shooter o por qué fabrican estas cosas? Y bueno, por cuestiones de costos, limitaciones tecnológicas y demás, pero esto es algo que se ve, todavía se ve. Así que, bueno, eso es importante conocer de cosas que pasan en un sensor, son parte de las características. Cuando ustedes se meten, es difícil a veces obtener todas las características. Ustedes compran, no sé, una cámara de consumo, la Sony no sé cuánto para sacar fotos en las vacaciones. Y bueno, no tienen todo el detalle. Ustedes quieren saber, bueno, a ver cuál es el sensor que usan quiero saber si es Global Shooter y a veces no pueden saber eso. El fabricante no siempre expone toda esa información. Pero en cámaras industriales es común que sí, que ustedes tengan mucho más detalle. ¿Preguntas por acá? Bueno, seguimos. Bueno, otro factor fundamental es entender qué es esto de la respuesta espectral. No tiene nada que ver con fantasmas ni nada parecido. Tiene que ver con que la luz no deja de ser radiación electromagnética y el ojo humano ve una partecita de todo lo que llamamos el espectro electromagnético. Entonces, acá está ampliado, que es como esta franjita que veo acá, eh, acá como si fuera un embudo y en la parte de abajo, ese es el pedacito que vemos. Ahora, todo lo otro, y ya no, salvo que ustedes tengan una capacidad especial, tipo los X-Men, pero no van a poder ver fuera de el espectro visible, que es lo que permite el ojo humano.
Si nos vamos más a la derecha, nos vamos hacia los infrarrojos, que es ya un área del espectro bueno, hay muchísima, por ejemplo, la luz solar tiene muchísima componente infrarroja y ultravioleta, que no la capta el ojo humano, pero que está presente. Y que a lo mejor, no sé, otro animal, otra especie, tiene otra parte del espectro que sí puede ver en esas partes. No muchos más, no creo que tengamos animalitos que vean rayos X, pero dentro de lo que es ultravioleta, infrarrojo, podemos encontrar a lo mejor otras especies que tienen una capacidad extra a lo que tiene el ser humano. Eh, bueno, entonces van a ver que vamos desde los violetas hacia los rojos. Esta especie de arco iris, con estos valores que vemos ahí abajo, nos representan la longitud de onda. ¿Por qué hablamos de onda? Bueno, porque esta radiación electromagnética se transmite en ondas. Eh, y cuando hablamos de onda, cuando decimos longitud de onda, imagínense una onda sinusoidal, o sea, cuando hacemos la curvita para arriba y para abajo, tiene un inicio y un fin, y desde que empieza hasta que termina un ciclo de eso, le llamamos longitud de onda. Se mide en metros. En este caso son nanómetros, por eso el nm que vemos ahí. Bueno, y van a ver que hay radar, imágenes ya del espectro de radio, UHF, VHF, estos son ondas de radio. Así que bueno, esto es medio loco a veces también digerirlo, ¿no? O sea que la luz y las ondas de radio se parecen bastante, y sí, así que bueno, es así la física, y entonces nosotros vemos ese pedacito. Ahora, una cámara podría llegar a tener otras capacidades que nosotros no tenemos. En un satélite se ponen cámaras especiales que pueden ver sobre el espectro infrarrojo, por ejemplo, o ultravioleta, o cuando van a hacerse una radiografía, se sacan, hacen una imagen de rayos X. Entonces, indudablemente hay tecnología capaz de manejar esas otras partes del espectro. Pero nosotros solamente vamos a ver esta partecita del visible, que va desde esto, bueno, 380 a 750, y alguna gente puede tener una capacidad extra, así como tenemos algunos que tienen un oído más, eh, con un espectro más amplio, también pasa con la vista. Bueno, esto es importante en las cámaras, porque las cámaras tienen que capturar imágenes que las van a ver humanos. Nosotros, bueno, podríamos capturar cosas fuera del espectro, pero para que las pueda ver un humano, después las tenemos que correr, ¿no? Es como que las tenemos que llevar al espectro visible, porque si no esa imagen no tengo forma de verla. Eh, bueno, las cámaras tienen un gráfico de eficiencia cuántica, que es lo que vemos acá. Acá hay una de monocromática y la de color. Eso quiere decir, acá la eficiencia cuántica puede ir de 0 a 100, y 100 sería como estar capturando toda la información de iluminación en determinada longitud de onda. Ven que en el eje X tenemos la longitud de onda. Más me voy a la derecha, me voy a los infrarrojos, y más me voy a la izquierda, me voy a los ultravioletas. Entonces, ¿qué me dice esta curva? Y bueno, que en el 550 más o menos tiene el pico de eficiencia cuántica. La cámara ve con mucha más sensibilidad en 550. ¿Y qué había en 550? Y estamos acá, en el verde para el amarillo. Eso es lo que va a ver más fuerte de la cámara. Ahora, esa es monocromática. Ahora, la de la derecha tiene tres curvas, una para cada color.
Entonces vemos que la curva de eficiencia cuántica del rojo empieza a 600, ahí sube, tiene un pico en 620 y después empieza a bajar. A ver qué hay en 620 y bueno, ahí es donde empiezan, a partir de ahí empiezan los rojos, así que tiene sensibilidad en los rojos, tiene sentido. Que haga una cobertura, después tengo otra eficiencia, es como que tengo los distintos píxeles que fueron, ¿se acuerdan que tenía filtritos? Los conjuntos de filtros que dejan pasar los determinados colores, impactan en los fotodiodos, entonces, bueno, todo eso lo convertimos, esa luz la convertimos en electricidad y finalmente tenemos la capacidad de capturar de todo ese espectro con curvas como esta, que no son perfectas. Entonces, estas curvas son importantes para ver, bueno, a ver, yo necesito para esta aplicación específica capturar los azules con más sensibilidad. Y bueno, a ver, vamos a ver la curva cuántica, la eficiencia cuántica de esta cámara. Y bueno, puedo ir a las especificaciones y ver qué eficiencia tiene. Si hay algo medio atrofiado acá, si estas curvas son malas, acá, bueno, después pueden tener otras formas, pero todo esto es producto de los materiales que se hayan utilizado, la calidad de la cámara, y ustedes dirán, bueno, pero todo esto a este nivel de detalle, bueno, sí, para una fotografía especial, para cuestiones profesionales, es importante mirar esto, porque después puede ser que sea una cámara barata, demasiado barata, y puede ser que tenga unas distorsiones importantes en esta eficiencia cuántica. Y si yo quiero usar esa cámara para hacer una aplicación de visión por computadora, y después tengo atrofias en los colores, porque si estas curvas no están bien, me van a faltar colores o no los voy a ver como en la vida real. La foto va a sacar una cosa que yo en la vida real la veo distinta. Entonces, es importante ver estas curvas para entender qué es lo que pasa, por qué la foto que se obtiene es la que me llega. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la sensibilidad en las diferentes partes del espectro. Y siguiendo con esto del espectro, vamos a escuchar hablar de que hay sensores hiperespectrales y multiespectrales. Hiperespectral le llamamos también cuando tenemos esa capacidad continua, es como lo que estamos viendo acá, donde la cámara captura con distintos niveles de eficiencia, pero captura todo un espectro desde un inicio hasta un fin de forma continua. Después tenemos cámaras multiespectrales que lo que tienen es el concepto de bandas. Entonces van a tener para una longitud de onda específica, van a tener la capacidad de capturar no sé, por ejemplo, en 650 nanómetros tienen como una banda. Es como que ahí detecto una banda, obviamente tiene como un ancho, no es tan perfecta. Yo digo 650, entonces será desde 620 a 660, no sé. Entonces, ahí es donde capta justamente en una banda muy específica, capta información. Y no en el resto. Puede ser que después tenga otras bandas en otras longitudes de onda. ¿Qué puedo lograr? ¿Para qué? Y usted dice, bueno, pero está más buena la otra que capta todo. Es que a veces es importante desde la fotografía capturar determinadas bandas porque hay cosas que suceden en la luz en determinadas bandas. Y eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros
no sé, agarran ustedes una imagen satelital, que es algo que ustedes terminan viendo como lo que está abajo. Ustedes ven una imagen satelital, la ven como resultado, ven algo como esto. Ahora, ¿cómo está compuesta esta imagen? Con tres bandas distintas. Una que ven una parte del espectro infrarrojo, una longitud de onda específica, otra que dice de visible, y SW me parece que es onda corta, y barra IR, habría que ver bien en dónde está, en qué banda está. Eh, Son todas imágenes de una cámara multiespectral que sacó en bandas diferentes. ¿Y por qué saco en esas bandas diferentes? Bueno, porque a lo mejor hay un comportamiento específico en esa banda y no quiero mezclar todo el espectro, no quiero ver todo. Porque después, si yo tengo una cámara que ve todo y después no lo puedo separar. Entonces yo prefiero desde origen captar una banda específica. Esto pasa mucho en la fotografía satelital, y si ustedes quieren ver la humedad del suelo, por ejemplo, desde un satélite, se hacen este tipo de cosas y después se compone la imagen. Agarro estas tres que son blanco y negro, son monocromáticas esas imágenes, son más sensibles, acuérdense, las monocromáticas tienen más sensibilidad. Entonces, a cada una la voy a teñir de color, pero mantengo la intensidad. Ven que las nubes se ven más blancas, más rosita acá, y lo que era negro antes se ve como un rojo más oscuro. Yo uno estas tres, las tiño, y fíjense, tengo justo RGB, y después puedo componer una nueva imagen que se va a ver a color. A esta imagen compuesta le llamamos imagen de falso color, porque no es una imagen de una foto común y corriente, tal cual se vería desde el espacio. No, es una creación de estas tres bandas, a partir de una cámara multiespectral. Y con estas cosas, a veces la imagen resultante resalta muy bien a lo mejor las nubes de tormenta, o donde hay humedad en el suelo, para ver dónde hay sequías también. Entonces, la imagen al final es interpretable para el ojo humano a color, tiene más riqueza al verla sin color que verla en bandas separadas. Donde yo acá ya puedo ver los verdes, a lo mejor el verde representa la vegetación, porque la vegetación se ve muy bien en determinadas bandas. Bueno, entonces esta es una técnica, es importante entender que existen este tipo de cámaras, no solo desde los satélites, se pueden usar desde un dron, y en otro tipo de aplicaciones. Se pueden componer bandas específicas. ¿Se entendió esto? Muy bien. Bueno, eh, acá voy a mostrarle una especificación de un sensor. Acá hay un montón de información. Esta es una hoja de datos. No sé si alguna vez alguien vio algo así. Esto en el mundo de la electrónica eh, es muy habitual. Entonces, esquemas y cómo se aplica, cómo se utiliza un sensor. Esta es la hoja de datos de un sensor Sony, que acá dice el tamaño de la diagonal, es de 8 megapíxeles, es de tecnología CMOS. Y los píxeles son cuadrados. Bueno, ese otro tema que no vimos, pueden tener alguna forma este, diferente. Y otras características, bueno, el sensor analógico digital que tiene internamente, bueno, son todos datos que nos pueden aportar sobre la calidad de la imagen. A ver si, bueno, esto puedo cargar de una, tengo que ir ampliando acá.
ver si encuentro en algún lado la respuesta espectral. Bueno, acá tiene información de cómo están dispuestos los píxeles que hablamos antes. Y en algún lado debería estar la parte de eficiencia cuántica, que no sé por qué no lo encuentro ahora, pero esas curvas que yo les mostraba eh, suelen... Ah, bueno, pues esto parece que sigue cargando. Como ves, la información es impresionante, la cantidad de información técnica que tiene una cámara. Para aquel que fabrica cámaras, todo esto puede ser muy relevante. Y acá se ve la sensibilidad espectral también, como se le llama, y acá habla también de una respuesta en porcentaje, incluso muestra la escala mayor de 100. Podría llegar a amplificar, está diciendo esto, no sé si hay caso, no conozco cámaras que hagan eso, pero bueno, podría ser. Así es como ve entonces, según después los instrumentos y demás que se utilizan para estudiar el fenómeno de cómo anda esta cámara, se sacan estas gráficas y son las que se exponen para que aquel que las consume, las compra, pueda saber cómo aplicarlas. Bueno, vamos a eso, ahí terminamos con sensor y vamos a lentes. A ver, otro elemento ultra fundamental. Y vamos a ver, porque también el universo de las lentes de la óptica es gigante, pero vamos a ver un tipo de lente que son las convergentes, que es como la que se ve acá, que es las que tienen un comportamiento muy importante para las cámaras, que si bien después puede haber otros tipos de lentes como las que se ven acá, cóncavas y convexas. Eh, y se combinan también en las cámaras, pueden aparecer, pero lo normal y para el análisis va a ser, bueno, nos vamos a encontrar con la convergente, y es la que toda la teoría que vamos a ver acá apunta a este tipo de cámara. Bueno, entonces tenemos una lente, rayos de luz que pasan a través de ella, y después van a empezar a aparecer como determinadas reglas. Cuando yo tengo, que son cosas de la física, están estudiadas, tienen toda su razón, pero la teoría de cómo funcionan las lentes nos dicen que los rayos de luz que entren paralelos al eje central, acá vemos esta línea punteada, sería el eje horizontal de la lente, tenemos otro eje vertical, eh, y los rayos que vengan paralelos a la línea de puntos van a ir todos, van a ser desviados hacia un punto F, que le vamos a llamar el foco de una lente. Y la distancia entre la lente, el eje vertical, y ese punto focal, va a ser con esta F que vemos acá, que es la distancia focal. ¿Mm? La F de abajo. Bueno, ahí se ve todo transparente, se ve peor. Eh, bueno, entonces los rayos horizontales, dijimos, se desvían y pasan por el punto ese que es el foco. Este es el comportamiento principal. Después vamos a ver más cosas de la lente, pero esto hace que nos permite, así de entrada en la intuición, nos dice, buenísimo, porque esto me permite concentrar todo lo que de la izquierda, no sé, una imagen que voy a capturar a través de la luz y la voy a poder llevar hasta un punto. La puedo enfocar.
Y eso es muy importante para lo que es la captura fotográfica. Bueno, después acá hay otros tipos de lentes, acá para que vean las alternativas. Se mide el radio de las superficies, puede ser en algún caso, que en este caso el radio se considera infinito cuando es plano, pero bueno, puede ser positivo o negativo, y eso conforma los distintos tipos de lentes y en definitiva cómo se van a desviar los rayos. Nosotros vamos a seguir con estas biconvexas o convexas por ahora, pero pueden tener radios diferentes de cada lado y todo se hace con un objetivo. Acá se ve también en este gráfico que tenemos un radio 1 y radio 2. De cualquier modo, todas estas medidas, esta anatomía que tiene la lente va a determinar después dónde está el punto focal. Hay una fórmula de fabricación que define si yo pongo este punto más lejos, más cerca, de acuerdo a la forma que tiene la lente. Bueno, ¿qué más? Bueno, el cálculo de la distancia focal, ¿cómo hace? No hace un fabricante. ¿Cómo hago para saber? A propósito, quiero lograr una distancia focal determinada y bueno, entonces juego con los radios. Eh, entonces hay una fórmula acá que define, aparece acá la F de la distancia focal y tengo los radios ahí, ¿no? Hay un índice de refracción, también el material, el vidrio que yo utilizo va a influir en el desvío de la luz, y es parte de la fórmula. Ahora, esta fórmula que se ve un poco como compleja o que tiene más elementos, después se puede simplificar cuando tengo una lente muy finita, que es lo que se va a utilizar en este ámbito. Vamos a utilizar thin lenses, que son lentes finas. Entonces, toda esta parte de la fórmula de la derecha se puede desechar. Entonces se simplifica el cálculo, es como que es despreciable, entonces para lentes finas tengo esta fórmula que es la fórmula que utiliza el fabricante para crear estas lentes, que se pueden comprar o solicitar a medida incluso, o hay un gran catálogo, sobre todo en países como China, tienen fabricantes expertos en esto y tienen lo que se les ocurra en cuanto a lentes, lo pueden hacer. Bueno, comportamiento de una lente, algunas cosas las vimos, o sea, los rayos entran y se enfocan en un punto determinado. Ahora, fíjense, en sentido inverso se reproduce el efecto. Si yo tengo, así como tengo una distancia focal del lado derecho, si lo hago para el izquierdo y tengo rayos que pasan por ese punto focal, ese F' que puede ser que está acá a la izquierda, rayos que pasan por ahí y llegan a la lente, se enderezan, vamos a decir, o se salen paralelos al eje. O sea, el sentido inverso también funciona. Y después tenemos otro comportamiento, que todos los rayos que vienen hacia el centro pasan sin desviarse. Ese es otro comportamiento que tiene. Bueno, acá se ve, por ejemplo, con una fuente de luz, le pone ahí un solcito, pero emite rayos de luz, de iluminación para todos lados, podría ser una lamparita, lo que sea. Eh, bueno, todos los rayos, acá vemos el comportamiento cuando pasan por la lente. Pasan paralelos, lo vimos, van al punto focal y después también todos los rayos terminan de algún modo en ese punto, a pesar de que no pasen paralelo, después terminan en un punto que, bueno, en realidad acá no está del todo bien dibujado
Sí, bueno, tiene algunas inconsistencias el grafiquito, lo vamos a ignorar, pero ahora vamos a ir bien en esto de cómo se forma la imagen del otro lado de la lente. Si yo tengo acá un objeto del lado izquierdo y toda la luz que proviene de ese objeto pasa por la lente, antes lo vimos con la cámara oscura, eso se va a formar la imagen, se va a replicar una copia de esa imagen del otro lado de la lente. Y ese es el fenómeno que nos interesa, sobre todo para capturar, porque después, ¿dónde vamos a poner el sensor? No nos olvidemos que tengo que digitalizar la foto. Entonces, la lente me sirve para concentrar y ese efecto de orificio que veíamos antes, si ustedes hacían la caja, la cámara oscura que vimos al principio, la imagen se forma, se produce el efecto, pero era como más borrosa. Las cámaras más antiguas tenían también un poquito una tendencia a ser más borrosas. Bueno, eh, cuando empiezan a mejorar las lentes y son estos son elementos que me permiten enfocar con más precisión en un punto, puedo empezar a sacar, a hacer fotos más nítidas. Bueno, así que vamos a un ejemplo acá con un objeto, a ver si se hace más sencillo. Tengo un objeto acá donde, no sé, la punta acá inferior de este objeto, un rayo que pasa por el centro, dijimos que pasa sin desviarse, y ese va se va a, bueno, a transmitir, podemos decir, hasta el plano focal que está acá. ¿Cuál es el punto focal? Bueno, dijimos que el paralelo que pasa, ese va, eh, cuando toca acá el eje horizontal, ese es el punto F focal que vimos antes. Ahora, hay rayos que dijimos pasan directo. Bueno, en definitiva, esta punta que está acá va a pasar, va a ser pasante y si yo pongo una superficie donde voy a poner el sensor o pongo un material fotosensible, esa imagen se va a formar invertida sobre esa superficie de forma nítida. Después vamos a ver esto de nítido y borroso y vamos a tratar de reforzar eso con lo que viene después. Entonces, bueno, ahí es donde aparece esta distancia. Una cosa es el plano focal, donde los rayos pasan y se concentran y pasan por un punto, donde ahí se cruza el celeste con el rojo. Ese es el plano focal. Todos los rayos de la lente van a pasar por ahí. Ahora, ahí no me sirve para sacar una foto, porque yo voy a tener un punto ahí. Yo necesito el objeto formado, más grande, para que lo capture la superficie del sensor. Entonces, lo voy a poner más atrás al sensor, donde está acá el objeto, donde dice, tengo esta distancia de imagen, IM, ahí es donde a mí me conviene poner el sensor, donde voy a estar captando el objeto con cierto tamaño. Y yo quiero, para poder capturarlo el objeto, no lo quiero ver como un punto porque no se ve. Entonces, por eso es que pongo más atrás. Ahora, fíjese que los rayos siguen de largo y se cruzan. Ahora, el azul celeste que estaba abajo, ahora está arriba. Y bueno, el rojo sigue de largo. Y el verde, que está acá, también siguió de largo y bueno, se encuentran acá. Entonces, en definitiva, yo voy a poner el sensor en ese lugar donde se forma de nuevo la imagen.
Y si yo pusiera el sensor mucho más atrás, ¿qué voy a lograr? Que la imagen se ve más grande. Entonces, dependiendo de dónde yo ubico el sensor, va a determinar el tamaño de los objetos. Sé que, bueno, esto lo tienen por ahí que seguir y mirar tranquilo, entiendo que puede ser confuso, pero piénselo como rayos. Acá estamos, obviamente un objeto tiene infinitos rayos que pasan a través de la lente, pero para conceptualizarlo nos quedamos solo con algunos rayos para tratar de seguirlos, ¿no? Y ver cómo se traduce en eso en la imagen. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo el, el sensor fuera de del plano este, llamado focus plane que está acá? Acá, cuando se junta el rojo con el verde en este punto, es donde esta puntita que está acá se ve en este lugar. Eh, y ahí es donde se ve nítida. Si yo corro la, el sensor para adelante o para atrás, esa puntita se va a ver como más grande. Eso lo vamos a ver después en otro tipo de diagrama que vienen después. Eh, y se van a ver como más borrosos. Entonces, eso es lo que pasa cuando una imagen se va de foco, se ve como la de la derecha. Eh, entonces, por eso es fundamental acá todo el tema de distancias y dónde está el sensor con respecto a la lente. Entonces, encontrar el punto adecuado para que el objeto, porque yo voy a sacarle una foto a este objeto. Para este objeto, la mejor posición del sensor es esta, la que está acá. Ahora, para otro objeto que está más cerca de la lente, la posición del sensor parecería que sería otra, eh, que tendrá que estar más cerca de la lente. Entonces, ahí es donde depende del objeto que estoy fotografiando. Es como que yo tengo que estar jugando con las distancias focales o con la lente, la tengo que ubicar distinto para que el objeto se vea nítido. Por eso cuando uno va a sacar una foto, tengo un objeto más cerca, y entonces tengo que ajustar la lente, le ajusto la posición, porque el sensor está fijo, está clavado ahí atrás en una plaqueta de la cámara, y lo que yo puedo mover es la lente. Entonces, y la distancia focal es una cuestión de fábrica, entonces le tengo que mover la lente completa para adelante o para atrás para que la imagen que yo quiero que salga enfocada salga bien sobre el sensor. Bueno, acá hay más de esto, ¿no? De más ejemplos de lo que estamos diciendo. Acá pasa esto, ¿no? Esta es una típica foto donde eh, hay algo que sale en primer plano, que está enfocado, y después vemos que todo lo que está atrás está fuera de foco. Quiere decir que todos esos haces de luz que entran a la cámara de todos los objetos que están en la habitación, eh, forman su imagen en determinado plano diferente al donde está el sensor. Entonces, cuando eso pasa, se empiezan a ver borrosas las cosas. Ahora, aquellos objetos que por cuestiones de distancia focal y todo el comportamiento de nuestro sistema, se forme la imagen sobre el plano donde está el sensor, se van a ver nítidos y enfocados. ¿Se entiende? Sé que puede ser mucho como para digerir, hay que mirar el grafiquito y jugar un poco
seguir los rayos por dónde van. Pero bueno, el principio es ese, de cómo no salimos de lo que era la cámara oscura, nada más que ahora hay una lente, este puede ser el orificio que teníamos antes, eh, acá donde el centro de la lente, eh, nada más que utilizamos la cámara oscura, esa original no tenía ninguna lente, pero acá ponemos porque esto nos ayuda a concentrar, tenemos como la flexibilidad de ajustar dónde queremos que se forme la imagen internamente, porque si no era una cuestión muy, bueno, el tamaño de la caja y nada más. Acá tenemos la posibilidad de mover la lente, entonces yo puedo enfocar y tengo esa flexibilidad de ajustar dentro de lo que es mi escena cuál es el objeto que quiero que salga enfocado. Después vamos a ver cómo hacer para que todo salga enfocado. Se puede hacer también. Bueno, preguntas, chicos. Sé que es por ahí fuera del contenido, fuera del habitual. Bueno, no estamos hablando de Machine Learning y Python y demás. Pero es fundamental para entender cómo se forman las imágenes. Así que, bueno, dudas, pregunten, no tengan miedo a hacerlo. Y si también los invito a leer el apunte y seguirlo tranquilo creo que está todo detallado, así que también si tienen alguna duda, bueno, reléanlo. Bueno, si no hay preguntas, nos veríamos el jueves que viene. A ver, o no, perdón, nos queda media hora. Estaban cortando las clases, ya estaban festejando. Nos queda media hora. Bueno, sigo, estaba confundido yo. Bueno, distancia de trabajo. Acá aparecen otras variables que son importantes para entender qué va a salir en la foto, ¿no? Porque en definitiva todas estas variables determinan la escena que va a ver la cámara. Entonces, es importante empezar a identificar algunas cosas, porque después cuando yo quiera aplicar esto en un escenario real, necesito algunos datos para después determinar qué lente necesito, ¿no? Antes dijimos, bueno, a ver, tengo que ir a un catálogo de sensores para ver o directamente elijo una cámara en función de las características del sensor. También puedo elegir la lente. La lente en una cámara profesional es algo que ustedes pueden cambiar. Ahora, una cámara de un teléfono celular no lo pueden hacer. Está todo integrado. Pero ahora, en una cámara industrial, ustedes van a comprar la cámara que normalmente viene sin lente y ustedes le ponen adicionalmente una lente específica que necesiten. Bueno, entonces aparece lo que se llama distancia de trabajo. Si yo voy a tener una cámara, pensemos en una cámara fija, que la voy a tener instalada en una industria. Entonces van a pasar por adelante las botellas, que tengo que determinar si la botella está llena o está vacía, o no está llena a la altura que tiene que estar. Entonces yo conozco dónde va a estar la cámara posicionada, porque va a estar amurada o montada en una posición fija, y los objetos van a pasar a una distancia determinada. Lo ideal sería que esa distancia sea siempre igual, estable. Cuanto más puedo asegurar yo las características de una escena, mejor va a ser mi aplicación de visión por computadora. Si yo tengo que ver botellas, como les decía, para ver si están llenas, y las botellas las veo grandes, las veo chiquitas, pasan rápido, unas pasan más cerca que otras, no tengo una forma fácil de medir
Si yo acá en definitiva tengo que hacer una medición, la botella está llena, está vacía. Y bueno, eso lo puedo hacer siempre y cuando mi escena esté estable o tenga ciertas condiciones para poder medir con una cámara. Intentamos que esto también se transforme en una especie de instrumento de medición a través de la visión. Bueno, entonces, cuanto más aseguremos las características de la escena, mejor. Entonces, si yo ya conozco la distancia de trabajo, que es la distancia del objeto hasta la lente, eso me va a permitir después seleccionar a lo mejor una lente en función de esa variable. Bueno, y hay una fórmula, esa fórmula que está acá, o sea, la S y S', esta es la fórmula que define la distancia de trabajo y tiene que ver con la distancia focal de la lente. Entonces, bueno, ahí si tengo una variable y puedo averiguar la otra. Ok, entonces hablamos de distancia de trabajo, working distance. ¿Qué más me resulta útil saber? Bueno, cuando tengo una escena, dijimos era importante determinar la distancia de trabajo a la cual va a estar el objeto, pero ahora hay otra cosa importante, que es el campo de visión, que es esto que vemos acá, este rectángulo. Imagínense, este es el sensor a la derecha, está exagerado acá, pero es el tamaño del sensor, que tiene una altura y un ancho. Tengo la lente, que está separada acá por una distancia focal. Es aproximado, no necesariamente el sensor tiene que estar ahí donde está la distancia focal. Y después voy a tener la distancia de trabajo hacia el objeto, pero acá es importante cuánto voy a ver de ancho y de altura o de diagonal en esa distancia de trabajo. Eso se puede calcular porque acá hay algunas fórmulas que se ven acá, que el field of view, que sería el angular, se puede calcular por 2 por el arco tangente del ancho del sensor sobre 2 por la distancia focal. No interesa ahora demasiado de dónde viene la fórmula, pero existen estas fórmulas que a partir del ancho, la altura o de la diagonal de la lente, conociendo la distancia focal de la lente, puedo saber entonces cuál va a ser el, el área, el campo de visión. Definitiva, a ver si lo vemos acá de este modo. Tengo acá sí una cámara que está esquematizada, una cámara industrial, y yo conozco la distancia de trabajo, entonces puedo saber en función de la lente que tengo cuál va a ser el campo de visión. Y esto es fundamental, porque acá en este campo de visión, a esta altura, fíjense si yo me acerco de la cámara, bueno, esa área se reduce. Si ahora me alejo, eso se va a agrandar. Y los píxeles de las cámaras se van a distribuir en esa superficie. Entonces, si yo tengo un objeto más lejano, eh, voy a empezar a perder definición. Ahora, si yo quiero ver algo muy finito en la imagen, necesito buena resolución. Entonces, por eso me acerco. Aprovecho, tengo una cámara de 10 megapíxeles, entonces me acerco a la foto para ver los detalles, pero a su vez hay que ver todo. Si me puedo acercar mucho, se me reduce
el campo de visión. Entonces, capaz que no veo todo el objeto. Bueno, empiezan a interrelacionarse un montón de variables. ¿Me alcanza la resolución que tengo para ver los detalles a esa distancia? ¿Me alcanza, me sirve el campo de visión que tengo o me estoy perdiendo una parte del objeto? ¿O estoy viendo el objeto muy chiquito en este campo de visión y yo lo necesito ver más grande para aprovechar toda la resolución que tengo? Porque al final tengo, si en la imagen lo que yo quiero ver lo veo en un pedacito y estoy perdiendo la posibilidad de aprovechar todos los píxeles que tengo para entrar en detalle de la imagen. Bueno, se empiezan a mezclar todas las variables. Acá, esto que les estoy diciendo se traduce en esto. Si yo tengo acá los frasquitos que tengo que ver si están llenos y pongo una cámara fija, la cámara tiene que ver, acá este rectangulito que se ve es como si fuera el área que yo voy a utilizar para medir. Mi algoritmo va a tratar de ver la altura del llenado de la botella dentro de ese rectángulo. Bueno, entonces fíjense que la cámara se concentra en una parte de la botella. No necesito ver todo a lo mejor, porque esta cámara necesita medir altura. Entonces veo el pedacito más importante. Después puede haber otras cámaras que miren otra cosa. A lo mejor puede ser que le falta la tapa, no sé, es una ampolla y no sé, capaz que está abierto, está rota. Puede haber otra cámara para ver otros problemas. Pero fíjense que acá yo necesito un field of view, un campo de visión determinado. Me quiero concentrar en este pedacito. Entonces, si yo tengo la cámara en una posición fija y bueno, ya sé dónde está la distancia de trabajo, pues ya sé dónde van a estar los objetos, tendré que poner una lente con determinada longitud focal, que se puede calcular. O ya tengo una cámara con una determinada longitud focal, la compré y es la que tengo, entonces lo que tengo que hacer es acercar o alejar la cámara para que el campo de visión se adecue a lo que yo necesito. Otra cosa que vemos acá en el gráfico de acá abajo es que si yo modifico la distancia focal, eh, entonces voy a lograr cambiar el campo de visión. Acá lo vemos gráficamente. Si yo consigo una lente de menor distancia focal, como el lado derecho, el campo de visión se amplía para el mismo tamaño del sensor. Entonces también puede ser que si yo el sensor, acá juega el tamaño del sensor también, ¿no? Bueno, son todas variables que se van mezclando. De esta forma, entonces si yo varío la distancia focal, puedo alterar el campo de visión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que existe también? Y cómo ustedes dicen, bueno, son tantas variables, esto es un lío bárbaro, ¿cómo calculo? Bueno, existen estas páginas donde los fabricantes, Edmund, Edmundo, no, Edmund Optics, así se llama esto, eh, que es una página que vende lentes, nos provee de una calculadora. Entonces yo puedo definir acá para un tamaño de sensor, o sea, 16 milímetros de diagonal. Entonces, en realidad el tamaño del sensor a veces cubre el tamaño del chip. La parte de superficie puede ser un poco menor. Entonces acá me lo pone como en 14,45 como la distancia, esa diagonal en vez de 16 es un poquito menos. Tamaño del píxel, bueno, es un dato que viene del sensor. No sé cuál era un valor razonable, no recuerdo. El tamaño que yo deseo de la imagen,
Bueno, esta sección es sobre el tamaño. A distancia de trabajo, no sé, 100 milímetros. La parte, el campo horizontal, no sé cuántos, sí, vamos a poner todo, cualquier cosa, ¿no? Pero en definitiva, calculamos y me dice la longitud focal que yo necesito, 12,5. Y voy a tener este ángulo de visión de FOB, que será el diagonal, 61 grados. Bueno, entonces, cuando yo vaya al catálogo, voy a buscar lo más parecido a 12 milímetros. Esa es la idea. Ustedes van después a ver las opciones que tienen de cámara, porque no vienen, yo no pido, no es como ir a comprar, no sé, algo por peso. Acá me tengo que aferrar a los catálogos, entonces tengo que elegir lo más aproximado que exista para el caso de aplicación. Bueno, entonces, si yo puedo elegir lentes de distintas longitudes focales, ¿qué voy a lograr? O sea, lo vimos acá, todo esto se traduce en cosas como esta. Si yo tengo una lente de 14 milímetros, le puedo sacar a la isla que tengo enfrente y la isla sale casi completa. Ahora voy ampliando la longitud focal y me voy, fíjense que en la medida que aumento, estoy achicando el ángulo. Ahora empecé a ver detalles. Acá hay una construcción que empieza a aparecer y que se ve acá en la isla. Estoy empezando a ver que hay, no sé, una especie de vivienda o algo así. eh, pero no estoy viendo toda la isla completa como la veía antes, pero ahora veo más detalles. Me empecé a acercar. Esto es como el efecto de zoom. Me empecé a acercar de un 400 milímetros, esto se le llama tele o teleobjetivo, y 14 milímetros es un gran angular. Se ve el ángulo mucho más grande. Entonces, volvamos al gráfico anterior. Acá tengo 14 milímetros, veo mucho más ángulo. 14 milímetros sería una medida chica en distancia focal, el ángulo es mucho más amplio. Bueno, eso en imagen se traduce a esto. Pero, profe, la distancia focal no es una característica del lente, sino que tiene que ver con la distancia de la cámara al objeto. La distancia focal es una característica de la lente, que es parte de su fabricación, lo que vimos antes. Tiene que ver. Nombres parecidos. ¿Cómo? No, que como tiene nombres parecidos, se ve que me lo estoy confundiendo con la distancia de trabajo. Ah, claro. Tiene que ver con la distancia de la cámara amurada al objeto. Sí, la distancia focal es una especificación de la lente. Bien. Y cuando ven, por ejemplo, lentes como esta que ven acá, ven que tiene todas unas escrituras acá la lente. Estas ya son más complejas, ¿no? No es solo una lente como la que vimos recién, pero ya viene definido de antemano cuál es la distancia focal. Ahora, o cuál es el rango, porque acá aparece algo nuevo. O sea, lo que veamos acá, siempre hablamos de una lente fija, una lente convergente, la lente ideal. Ahora, después hubo una evolución en el mundo de la fotografía y aparecen estos sistemas ópticos. ¿Por qué le llamamos así? Porque ya tiene un conjunto de lentes adentro para lograr un comportamiento específico. ¿Qué es lo que principalmente permiten hacer estas cosas? Tener, y lo más rico que tienen es una longitud focal variable. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ajustar
Y podemos jugar con esto, con la misma cámara, sin salir a comprar otra lente. Yo puedo ir de 14 milímetros a 400, girando la lente. Ven que tiene así como esta rosca, ¿no? Uno lo agarra y empieza a girar, agarra la cámara y empieza a hacer este movimiento. Entonces yo me acerco y me alejo de los objetos, eh, simplemente ajustando la distancia focal. Después tengo que ajustar otras cosas también, porque cuando yo muevo la distancia focal, tengo que hacer un ajuste de foco. Hay cosas que aparece una segunda rosca que es para enfocar, porque las cosas se me empiezan a ver borrosas. Yo cuando tengamos la clase práctica, les voy a llevar algunas lentes como parecidas a estas, para que incluso las podamos enchufar y ver en video cómo se ve, y mientras cambiamos la posición de la lente, ver cómo se impacta eso en la imagen. Acá hay estas son como para cámaras de cámaras profesionales, para lentes para cámaras profesionales, para hacer fotografía como las que veíamos recién, o de publicidad también se utiliza mucho, bueno, el fotoperiodista y demás, ¿no? Es típica cámara que me permite acercarme a la escena mientras yo estoy parado en el mismo lugar, pero virtualmente me acerco a la escena. Bueno, es el zoom, ¿no? Que todos le llamamos de ese modo. Para lograr eso, adentro de esto hay una complejidad importante de lentes, cóncava, convexa y de todo. Y bueno, después tienen otras cosas que vamos a ver. No solo puedo ajustar cuestiones de distancia y longitud focal. Entonces van a ver que tiene, por ejemplo, en la especificación, esta imagen me muestra que esta es una lente de 3 megapíxeles. ¿Por qué tiene que ver la lente con la resolución? Bueno, porque si yo quiero una resolución alta, cuando digo alta ya hablamos de 5 para arriba, eh, necesito que la calidad del vidrio, porque el vidrio tiene un granulado, no lo vemos, el vidrio es hermoso, pero internamente tiene distorsiones que impactan en la imagen, que si no tiene una buena calidad de vidrio, después se va a ver borrosa, por más resolución que tenga la cámara, se va a ver mal. Entonces necesito lentes que se banquen buena resolución, 5, no sé, 12, 8, 12 megapíxeles, para que la foto salga bien y aprovechar todo el sensor que tengo. Después tengo de 8 a 50 milímetros. Esta es la longitud focal, eh, que es variable. Tengo un rango, ya no es fija como antes. Entonces, tele y wide. Entonces, acá es donde, para el lado de wide, es donde nos vamos al gran angular, y tele es cuando achico el ángulo y me acerco al objeto. El caso del 400 milímetros que veíamos antes. ¿Y por qué tiene un tornillo? Y bueno, para que una vez que yo encontré la posición, porque esta cámara es variable, pero no es para que yo la esté tocando todo el tiempo. Una vez que yo ajusto y veo la botellita, como mostraba en el ejemplo de antes, eh, le clavo ahí el tornillo, lo aprieto para que no se mueva más. Es muy típico en una aplicación industrial, que una vez que encontraste el punto perfecto, le das ahí una vuelta para que no se mueva más. Y después tengo otras cosas, ¿no? Bueno, Near Far tiene que ver con ajustar el foco. Una vez que ajusté el zoom, se me pone borrosa la imagen, y el Near Far es un ajuste fino para enfocar el objeto. Y Open Close tiene que ver con abrir y cerrar el diafragma, que es la entrada de luz, que ahora después sigue en lo que nos falta ver de las lentes, ¿no?
Y bueno, acá queda F1.4C, eh, eso es lo que refiere a la apertura, que es el f-stop, se llama, que ahora lo vamos a ver. Es como cuánto puede permitir de entrada de luz, que es otra cosa importante en las lentes. Ahora lo vemos. Bueno, acá se ve internamente, de forma conceptual, una de estas lentes o sistemas ópticos, ya no es una sola lente, que permite hacer zoom o que son varifocales, quiere decir que es variable el foco. Así es como funcionan. Y bueno, entonces al haber un conjunto de lentes intercaladas, esto produce también algunos problemas. Todas las distorsiones que puedan tener las lentes por mala calidad se van acumulando, entonces, entonces puedo tener una calidad menor de imagen al pasar por todas esas lentes. También cuando tengo un sistema óptico grande, hay una disminución de la luz que llega hasta el final, la imagen se oscurece. Así es todo el tiempo. La fotografía es la sábana corta, ¿no? Tocamos una variable y se nos rompe otra. Y después tenemos otro tipo de lentes muy interesantes que son las ojo de pez, que se puede ver como algo así, que hasta parece que es un ojo, que tienen capacidades producen una alta distorsión en la imagen. A ver si se ve en este caso, bueno, no se llega a ver por el tipo de paisaje tampoco, pero cuando ustedes pasan de 14 a 400 milímetros, no es solo que me acerco y me alejo de la imagen. También pasa que hay distorsiones. Acá se ven exageradas al extremo cuando tengo una lente ojo de pez. Fíjense los edificios cómo se ven. Se ve recto el que está acá en central, todo lo otro se ve totalmente distorsionado. Eh, y bueno, son fotos que tienen otras características. Esto no, para visión por computadora, para hacer una medición para algo industrial, obviamente esto no sirve. Eh, en una cuestión industrial, cuanto más rectilíneo se vea todo y menos distorsionado, mejor. Bueno, acá es una foto más turística que otra cosa. Y para poder lograr estas fotos, necesito una lente de este tipo, de ojo de pez. Fíjense que hasta puede ver para atrás. Esto es re loco, ¿no? Pensar que una lente puede ver hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que excede el campo de visión de 180 grados. Bueno, eso porque se sobresalen del eje y son gorditas estas lentes y tienen ahí una burbuja delante y tienen la posibilidad de captar luz que incluso viene de más atrás. Después, muchas veces agarra estas fotos capturadas se tratan de rectificar, llevarlas de nuevo a edificios rectos, si fuera el caso. Hay algoritmos para hacer ese tipo de cosas. El efecto barril también se le llama a esto. Ese efecto barril, hay algoritmos de OpenCV, alguna de las librerías que vamos a estar usando. Nos permite tratar de rectificar y llevar eso a algo más medible o más utilizable en computer vision. Bueno, las longitudes focales de estas lentes pueden ser pequeñas, ¿no? 8, 10, 15 milímetros. Ya empiezan a ser de gran angular, no sé, lentes de 4 milímetros, cosas así, son ojos de pez extremadamente exagerados. Bien, y acá aparece este concepto que apareció en ese numerito que yo leí antes. Este es el factor el diafragma, que es el que permite la entrada de luz. Y acá está el paralelo con el ojo humano. Eh, y acá aparece, alguna vez, bueno, todos hemos escuchado nombrar y entendemos, supongo que es iris y pupila.
por las dudas refresco. El iris es la parte de color que tiene el ojo, que no solo tiene como función dar un color al ojo, sino que es el que permite agrandar o achicar la pupila. La pupila forma parte del iris y es la parte negra que vemos. Y es la entrada de luz de nuestros ojos. De noche se agrandan las pupilas. Si miramos al sol se achican como un mecanismo de protección para que entre la luz adecuada. Y también, bueno, no solo para que la imagen se vea, poder ver naturalmente bien, sino también como una forma de protección, ya que la luz solar, por ejemplo, puede ser nociva. Eh, bueno, entonces las cámaras tienen algo parecido, tienen un sistema de persianas así giratorio eh, que permite regular la entrada de luz. ¿Cómo se mide eso? Es como bueno, acá lo vemos, este número que se llama F o F-stop, es lo que veíamos antes en la especificación de la cámara, este F2.8, debe decir por ahí, o F16, que, que bueno, es tienen como si fuera, bueno, acá la lente es la misma, ¿no? Lo que estoy cambiando es la apertura. Eh, Cuanto más chico es el valor, que está en el denominador, podemos decir, eh, más abierta está la cámara y más grande el valor, se ve ese pequeño orificio. O sea que tiene como si fuera una llave selectora, ¿no? Tiene distintas posiciones la lente que voy girando y queda fija después. Depende, qué sé yo, el sistema de cámara también puede ser que sea como más continuo. Generalmente hace tac, 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 que ustedes van girando y se posicionan en estos valores que están preestablecidos. Y eso me permite después que el resultado sea este. Yo tengo una cámara con mucha apertura y la foto si tengo mucha luz, va a salir velada o quemada, se dice. Si tengo la luz adecuada y tengo una apertura media, saldría así, de linda la foto, y si no, acá tengo una escena muy iluminada porque tengo luz solar a pleno, pero una apertura muy pequeña, la foto se vería algo así, se ve oscurecida, porque está entrando muy poca luz. Bueno, entonces fíjense cómo la luz depende del orificio de entrada, depende de todo el sistema óptico. Si lo hago pasar por un tubo largo de lentes, se reduce la luz. La sensibilidad del sensor me hace que la imagen salga más clara o más oscura. Entonces, se mezclan todas las variables todo el tiempo y, ya les digo, para hacer que una foto salga bien es casi magia. Y es la magia que lograron las cámaras automáticas o los teléfonos celulares. Para que salga todo bien, hay una serie de ajustes automáticos maravillosos para que sea una cuestión de apretar un botón. Pero en las cámaras manuales, cuando uno tiene que tocar todos estos parámetros, para sacar una buena foto es una cuestión de arte casi, ¿no? Eh, bueno, así que esas son algunas de las variables más que van a aparecer en una cámara y que también estas, no solo en las cámaras profesionales en este formato, una cámara reflex, aparecen, sino en una cámara industrial también. La entrada de luz se puede regular porque es parte de todo el sistema óptico y tenemos que saber cómo usar eso. Bueno, nada, acá también demuestra cómo está la lente y después por algún lugar pasa la apertura, también es una de estas etapas por las cuales tiene que atravesar los rayos de luz hasta llegar al sensor. Bueno, estamos en tiempo, así que si no hay dudas, si hay dudas me preguntan.
y si no, nos veremos luego. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, chicos. Hasta Gracias. luego. Gracias, nos vemos. Chao, buenas noches.